we're moving right out of Babylon, and we're going to our Father's land. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. En el programa de hoy me gustaría hablar sobre lo que está pasando en Burundi. Como sabéis, Burundi ha cerrado las fronteras a Ruanda, al que acusa de ayudar al movimiento rebelde, el Red Tabara, que asesinó a más de 20 personas en diciembre del 2023. En el programa de hoy queremos mirar a este conflicto. Como sabéis, nuestra perspectiva de Ruanda, más específicamente nuestra perspectiva del presidente dictador Kagame, es que es un presidente neocolonialista que está creando caos en toda la región, sobre todo en la República Democrática del Congo, para poder servir a sus amos occidentales. Así que en el programa de hoy miramos esta nueva escalada del conflicto, donde tenemos al líder burundés Evariste Ndayishimiye y también tenemos al mismo tiempo al recién reelegido presidente de la República Democrática del Congo, que está acusando, está amenazando de crear una guerra, de hacer una declaración de guerra contra Ruanda. Tshisekedi está planeando de hacer, ya veremos si lo hará, eso dijo antes de la reelección, aunque sabemos que son palabras grandes. Con esta nueva escalada del conflicto, lo que queremos hacer en este programa es mirar realmente si cuando estamos hablando de, para mí, fantasías, utopías, como el área continental africana de libre comercio, lo que se conoce como el AFTA, por sus siglas en inglés, ese que supone que se iba a crear un marco de libre comercio y en algún momento de libre circulación de personas que acapararía a los 1.300 millones de africanos y generaría un Producto Interior Bruto más o menos de 300.4 billones de dólares y demás, ¿no? Todo esto es imposible bajo capitalismo. Ese es el argumento que voy a hacer en el programa de hoy. Que toda visión panafricana debe de ser bajo socialismo científico, bajo comunalismo. No puede ser bajo capitalismo o cualquiera de sus ramas. Neoliberalismo, liberalismo, mercado libre, todas esas estupideces de las que se habla. Y pondremos los puntos sobre las íes de por qué creemos que es así. Pues bueno, vamos a empezar. El Red Tabara lleva atacando el territorio burundés desde el 2015, matando a civiles e inocentes. El líder burundés Evariste Ndayishimiye acusó a Ruanda de ayudar al movimiento rebelde, el Tabara Rojo o el Red Tabara, aunque Kigali lo niega. Ruanda, como sabemos, ha estado proporcionando alimentos, refugio e instalaciones de capacitación para el Red Tabara. Es Ruanda quien realmente proporciona el dinero, financia e incluso les ofrece oficinas a Red Tabara. Los militantes se atribuyeron la responsabilidad del mortal ataque que dejó a más de 20 muertos de diciembre, si no me equivoco, en el distrito de Mutimbuzi, en la provincia de Bujumbura, al oeste de Burundi, cerca de la frontera entre Burundi y la República Democrática del Congo. En respuesta a las acusaciones, el gobierno del dictador Kagame dijo que rechazaba los comentarios del presidente de la República de Burundi, alegando el apoyo de Ruanda a grupos rebeldes armados de Burundi con base en el este de la República Democrática. La declaración decía además que Ruanda no está asociada de ninguna manera con ningún grupo armado de Burundi. Cabe recordar que, dicen los ruandeses o el gobierno ruandés, en un espíritu de cooperación mutua, el gobierno de Ruanda ya entregó, a través del mecanismo conjunto de verificación ampliado, combatientes burundeses que cruzaron ilegalmente a Ruanda. El gobierno de Ruanda también insistió al gobierno de Burundi abordar sus preocupaciones a través de canales diplomáticos
donde puedan resolverse amistosamente. Las tensiones entre Ruanda y Burundi han aumentado en los últimos meses por el apoyo de Gitega a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo en la guerra contra los rebeldes del M23 respaldados por Kagame, por Kigali, por Ruanda. Las Naciones Unidas han advertido sobre la posibilidad de una guerra entre Ruanda y la República Democrática del Congo, que podría arrastrar a Burundi. Ndayishimiye, el presidente o el líder de Burundi, dijo el viernes que Burundi continuaría respaldando a la República Democrática del Congo en la guerra contra los grupos rebeldes y las milicias armadas patrocinadas, financiadas por Ruanda, patrocinadas, financiadas por Occidente, para abrir paso a toda la materia cruda, los diamantes, el petróleo, el cobalto, el oro y todo lo demás que sale del Congo hacia Occidente sin que los congoleses puedan recibir una miseria a pesar de vivir en condiciones de esclavización dentro de sus propias tierras, esclavizados por corporaciones como Apple, Samsung y otras. Pues eso puede llevarse a esa batalla porque hace un llamado a todos los burundeses a movilizarse detrás de la República Democrática del Congo para proteger a la República Democrática del Congo, ya que, y ahí es de donde mi punto de vista se ve un poco el panafricanismo, ya que el gobierno de Burundi entiende que proteger a la República Democrática del Congo es también proteger a Burundi. Ndayishimiye, visiblemente indignado, acusó al Red Tabara de matar a niños, destripar a mujeres embarazadas. El líder burundés describió a los militantes como salvajes y terroristas, a los que hay que combatir con toda la energía. Las rupturas regionales no son nada nuevo. Las relaciones entre algunas naciones dentro de la Comunidad de África Oriental, que también incluye a Uganda, Kenia, Tanzania, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Somalia, han sido frías durante hace muchísimos años. Uganda y Ruanda reabrieron sus fronteras después de un cierre de más de 3 años, provocando la afirmación de Kigali de que Kampala estaba apoyando a los disidentes para derrocar al gobierno de Ruanda. La República Democrática del Congo ha causado repentinamente a Ruanda respaldar al grupo armado M23, lo que ha provocado el desplazamiento de millones y millones de congoleses. Desde el 2022 al 2023, la EAC desplegó soldados para luchar. La EAC es la Comunidad Africana Oriental, por sus iniciales en inglés es East African Community. Desplegó soldados para luchar contra el grupo y contra decenas de otros que operan en el segundo país más grande de África por la masa continental. En ese despliegue de soldados para luchar contra los grupos rebeldes armados de la Comunidad de África Oriental se excluyó a los soldados ruandeses, para que veáis el nivel, ¿no? Entonces, cuando hablamos del AFCA, cuando hablamos de estas cositas así, yo creo que tenemos que entender esto. Cuando hablamos del área continental africana de libre comercio, pero vemos que no tenemos unas fuerzas militares conjuntas y vemos que tenemos a dictadores en todos, o autócratas en la mayoría de los países africanos, unos líderes de esta Unión Africana que no es nada más que la mano derecha de Europa. Es imposible que vayamos a tener una unión. Los expertos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea también han citado pruebas del apoyo de Kagame al M23. Pero Kigali niega todas las acusaciones. Los esfuerzos angoleños para mediar entre la República Democrática del Congo y Ruanda han fracasado.
En diciembre, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, intensificó aún más la situación durante un acto de campaña. En el acto dijo lo siguiente: ya estoy harto de las invasiones y de los rebeldes de M23 respaldados por Kigali. Si me reeligen y Ruanda persiste, solicitaré al Parlamento y al Congreso que autoricen una declaración de guerra. Marcharemos sobre Kigali. Díganle a Kagame que esos días de jugar con los líderes congoleños han terminado. Debemos recordar que el presidente Félix Tshisekedi ha sido declarado ganador de las elecciones en la República Democrática del Congo, aunque dichas elecciones han sido condenadas como una farsa por varios candidatos de la oposición que exigen una repetición. El presidente obtuvo alrededor de 73% de los votos, mientras que su rival más cercano, Moïse Matumbi, obtuvo el 18%. Las elecciones del 20 de diciembre del 2023 se vieron empañadas por problemas logísticos generalizados. Tshisekedi no tiene un ejército capaz de luchar contra el ejército ruandés. Últimamente ha tratado de aumentar el número de combatientes de su ejército nacional, pagando enormes sumas de dinero a más de 2.000 mercenarios de Europa del Este, a más de 2.000 soldados burundeses, a la milicia genocida ruandesa llamada FDLR, formada por restos de perpetradores del genocidio del 1994 contra el pueblo Tutsi en Ruanda, y reclutando a una miríada de milicias congoleñas locales, incluidos los Wazalendo, patriotas en Kiswahili, para tener una fuerza capaz de atacar Ruanda, así como aniquilar a la comunidad Tutsi congoleña en el este de ese vasto país. Así veis que es imposible que hablemos de panafricanismo mientras seguimos unos marcos, tanto legales como militares, que solo defienden los intereses neocolonialistas. Olvidaros del área continental africana de libre comercio. Olvidaros de la Unión Africana. Olvidaros de un panafricanismo real bajo capitalismo. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta me gustaría hablar sobre el movimiento de la resistencia por el Estado de Derecho. Movement de la Résistance pour un État de droit, conocido como Red Tabara. Yeah, Paul Puma is right here. Me mola la movida como Rodman. Píame en el hook con mis Dogman. Si no hay San Miguel hay Voldam. Música drill y hierbas que te colocan. Niggas piden casa en Instagram y verás que en su cosa hay Ramadán. Me compré un micro que es más caro que tu premio Honcham. Hablas de money y las facturas de casa las paga tu mami. Yo hablo de temas de estado que encierran a gente y tú de salamis. Hablo de Guinea que ni veas del que no tienes idea. Donde si abres la boca te golpean con Corea. Donde niggas viven en chabolas y de noche bajan botellas. El Ministerio de Cultura es demasiado cutre. Del talento de los jóvenes ellos se nutren. La delincuencia sube cada día pero no la sufren. Viven en grandes mansiones y nosotros detrás de la unge. Eres fake, yo lo sé bien. Mientes por tu bien. Vives mal y sonríes y puedes acabar apuñalado en mates y 10. Yo salgo de abajo de varios con varo, con negros con máster que siguen en paro. Sin miedo al disparo, critico al sistema, dicen que soy raro, yo nunca paro. 1 minute I'm a dancing. Mora se ajibi gang. Wanna be team biazun. Fava ne bia ke mi gang. 1 minute I'm a dancing. Mora se ajibi gang. Yemati ma ye koko. Wanna be team biazun. Fava ne bia ke mi gang. Todo es colegueo, colegueo. Si no, no te veo, no te veo. Mucho peloteo, peloteo.
sobre todo eso yo me meo. El 80% de rappers en Igi tienen ñiquis. No hay money para ellos, pero sí para whisky. Bienvenidos de vuelta a la llave. Proseguimos. Ahora vamos a intentar entender quién son estos del Mouvement de la Résistance pour un État de droit, Red Tabara. Los abusos y otras violaciones de derechos humanos se atribuyen principalmente a la policía, pero los ataques mortales que se están llevando a cabo en la República Democrática del Congo y en las fronteras entre la República Democrática del Congo y Burundi también se atribuyen a grupos de jóvenes armados que se oponen al poder, al gobierno actual de Burundi. Entre estos grupos se encuentra el movimiento armado denominado Resistencia por el Estado de Derecho en Burundi, Red Tabara. Había otros grupos en el pasado. Hasta entonces conocíamos a las FNL, las Fuerzas de Liberación Nacional del general Nzambampema Alois, o al Forebu, reivindicando por el teniente coronel Edouard Nshimirimana. Desde las protestas contra el tercer mandato del presidente Pierre Nkurunziza, el movimiento de resistencia por el Estado de Derecho en Burundi, Red Tabara, también ha aparecido y se le han atribuido muchos de esos ataques. Melchior Biremba nos decía que no podían defender la democracia con bellas palabras. Melchior Biremba se presentó como el jefe de Estado Mayor del Red Tabara, allá por el 2015, uno de los grupos armados que lucharan contra el régimen de Pierre Nkurunziza. Respondió muchas veces diciendo que el Red Tabara era uno de los grupos armados que lucharan contra el régimen de Pierre Nkurunziza. Estaba activo desde hacía varias semanas y ahí en la capital, en Bujumbura, donde los ataques de granada eran casi diarios y muy a menudo mortales. Este movimiento, cuyo emblema es una paloma y cuyos colores, no solo una paloma, es una paloma de la paz. Los tenéis en X, lo que era Twitter. Podéis entrar ahí y tenéis seguimiento de lo que hace este grupo armado. Y cuyos colores son los colores de Burundi. Han reclamado siempre, en particular, varias operaciones contra elementos de la policía o de los Imbonerakure. Pero la identidad de su líder se ha mantenido en secreto durante muchísimos tiempos. En el 2016, Melchior Biremba se presentaba desde el 12 de febrero como jefe del Estado Mayor del Red Tabara y reivindicó el rango de general de división, aunque no ha seguido ninguna formación militar. Ha sido un estudiante de campo. Por primera vez, desde que se hizo público su nombre, este ex estudiante de Derecho de la provincia de Cankuzo, en Burundi, explicaba el por qué tomó las armas. Según su entender, Melchior Biremba creó el Red Tabara porque era imposible tener un cambio democrático, ya que viven en una dictadura. Así pues, vemos el porqué, el motivo de esta fuerza rebelde. Fue fundada en el 2015. El anterior líder, como hemos dicho, Melchior Biremba, ahora está encabezado por Alexis Sinduhije. El grupo se opone al actual régimen burundés y existe desde el 2011 y se fortaleció en el 2015. El gobierno de Burundi lo ha calificado de organización terrorista y cree que recibe ayuda de Ruanda. Su ideología del Red Tabara se opone al actual gobierno de Burundi. El área de actividad se lleva a cabo ataques en Burundi, tiene presencia en la República Democrática del Congo, tiene una fuerza más o menos entre 500 y 800 luchadores. Los últimos ataques, el 23 de diciembre del 2023, ataque en Bujizo, matando a más de 20 personas. En el 21 de septiembre del 2021, ataque
en la capital, Bujumbura, matando a 5 e hiriendo a 50. Y también disparando en el aeropuerto de Bujumbura, matando a 2 personas. El 18 de septiembre del 2020 también atacó en el oeste de Burundi, afirmó haber matado a 28 soldados y policías y 15 miembros de la milicia e hirió a más de 40. Como podéis ver, es una fuerza rebelde pequeña, pero que está creando muchísimo caos en lo que es Burundi y la frontera con la República Democrática del Congo. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta vamos a hablar sobre el por qué el panafricanismo es imposible bajo capitalismo. Mayen Eminem Wazuk Go kumai mana jingo angakwan Siga dongo corona nyunyu. Si tuviera voz entre grandes hombres de aquí, yo también gritaría. Y que no acusen el ruido, por Dios, repito que bien se lo merecían. Parecían ciegos, pero es mentira. Entre llantos, reclamos, ¿qué creían? A esas alturas no se tapa el sol con un dedo. Esa es mi filosofía. El pueblo sangra por el despotismo con cinismo. Conocemos las consecuencias al revelarnos, puro cataclismo. La hambruna, la miseria, saqueos, absolutismo. Dicen que Dios existe sin más, que me lo explique el cristianismo. Hoy estoy al loro. Y es que el tiempo no para, en efecto, siempre corre en nuestra contra. En un país sin referencia social, la paciencia también perdió su muestra. Opresores acusando opresores, panafricanos siendo dictadores. Nuestra vida ya no tiene rumbo ni meta. Ellos saben lo que quieren. África llora, lo nuestro ya no tiene nombre ni alianza. Ni escupimos ni tragamos la vergüenza, pero observamos cómo el occidente se enriquece por nuestra riqueza y lo estremece con fuerza. No pasa nada, el maná caerá del cielo con tomate y salsa. Arengas que hablan de moral reciben aplausos aquí como es normal, pero invierten en más armas que en el bienestar social. Ahora ¿quién es el pobre mental? Me cago en el tío Sam. Si la vida ya no es la misma, entonces ¿qué hago aquí si todo es mentira? Me quiero maleno moluma bien, pero ya no faro. Ania me tamen gakano me kazi mbwana oliva engong enevo nemo na bumo nembo ebi mayira zuliga na makobe kie sira masirne yemore zingambo kirne detamen zinga sikrine yebenga yala nzamuve engong enevo nemo na bumo nembo anzinda vemo yome vana ligi songe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con nuestro programa En la Llave. Hay diversos aspectos y puntos clave de la historia que han afectado a los estados africanos, que siguieron el camino capitalista para su desarrollo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de la Alianza Anti-Eje trataron de evitar las rivalidades económicas y la competencia hostil de los países capitalistas, por lo que se creó un nuevo acuerdo económico para gestionar la paz. El acuerdo, la Carta Atlántica, fue esbozada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, e instituyó organizaciones multilaterales para mantener el control político, económico y militar de determinadas regiones del mundo. La Carta condujo al desarrollo del Acuerdo de Bretton Woods de 1945, donde se crearon varias instituciones económicas. Muchos diréis, ¿y qué tiene esto que ver con África? Vamos a ver cuáles son estas instituciones económicas. Instituciones económicas como el Fondo Monetario Internacional,
el sistema del Banco Mundial, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, para administrar los asuntos económicos y políticos internacionales, así como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que conocemos como OTAN. Estos se establecieron para manejar los asuntos mundiales y asegurar la defensa colectiva de las potencias americanas y europeas respectivamente. Repito, y asegurar la defensa colectiva de las potencias americanas y europeas respectivamente. Más tarde se instituyeron la Comunidad Económica Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para gestionar el comercio, el tratado y otras áreas económicas de desarrollo. Las organizaciones mencionadas constituyeron colectivamente la estructura internacional de normas, leyes y reglamentos para supervisar los asuntos de los estados africanos. Estos estados africanos que a medida que eran cooptados en ellos, en estas organizaciones. Además, es cierto que Occidente estaba preocupado por evitar la propagación de la influencia soviética en África, aunque existen casos en los que las naciones africanas recibieron ayuda soviética. Occidente estaba decidido a mantener su orden económico, su status quo, y la dependencia africana de las potencias occidentales y como medio para tranquilizar a los líderes africanos, permitió que el desarrollo económico experimentara formas de africanización para dar cabida a los africanos que deseaban la independencia política. Esto creó un patrón en el que durante los primeros 25 años de independencia política africana, el intento de cualquier nación hacia el desarrollo económico se encontró con los esfuerzos de Occidente para garantizar que dicho desarrollo mantuviera una forma procapitalista. A pesar de los intentos de las naciones africanas de liderar su propio desarrollo económico en alianza y alienadas con los intereses de los capitalistas occidentales, en la última instancia mantuvieron una posición similar a la que prevalecía en la época colonial. Y siguiendo siendo la fuente de crecimiento económico para las naciones occidentales, mientras las condiciones económicas de los estados africanos se deterioraban. En todo caso, las relaciones económicas coloniales se han fortalecido. A medida que las naciones africanas cumplían las órdenes de la ONU, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OTAN y finalmente de la Unión Europea. Por lo tanto, nos debemos de preguntar, ¿sigue siendo relevante el panafricanismo en el siglo XXI? Cabe destacar que, a nivel internacional, existe la necesidad de aumentar la conciencia del número real de naciones y comunidades mayoritariamente africanas y afrodescendientes, y ampliar la conciencia de las influencias culturales y sociales de las personas africanas y sus descendientes, ya que tienen raíces y están presentes en América del Sur y del Norte, Asia y Oriente Medio. También proporcionan un gran contexto sobre la situación y las condiciones que soportan los estados africanos en la actual economía política mundial y señalan que en tales condiciones es difícil para los africanos y las africanas de la diáspora y las personas africanas en el continente participar de manera consistente, libre de influencias externas como la ideología y las cuestiones nacionales. Además, los líderes africanos también se enfrentan a grandes desafíos, porque se enfrentan a la perspectiva de elegir servir a los intereses de los afrodescendientes y de las personas africanas y afiliarse a una red africana internacional o de alinearse
con los intereses de las superpotencias mundiales que aparentemente estaban o están en contra de los intereses de las personas africanas y los afrodescendientes sobre la base del racionamiento deductivo y la consideración de los acontecimientos históricos. Por ejemplo, como hemos señalado muchas veces cuando hemos hablado en la llave sobre el Congreso Panafricano del 1945, que se llevó a cabo en Manchester, el quinto Congreso Panafricano, que se llevó a cabo en Manchester, en el Reino Unido, y en el cual tenías a Nkrumah y muchísimos de los que serían los líderes de la África postcolonial. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, unos 700 millones de personas en todo el mundo vivían bajo el dominio imperial. Eran pueblos sometidos, sin libertades, sin parlamentos, sin democracia y sin sindicatos, que protegieran a los trabajadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas antiguas colonias en todo el mundo, especialmente dentro de África, se sintieron motivadas a buscar la independencia política basada en las promesas de liberación de los estados coloniales que pidieron su apoyo durante la guerra, y la traición que se produjo cuando se reanudó la colonización después de que las naciones europeas y sus aliados adoptaran recién instituidos sistemas de Bretton Woods. Harris y Seguidur concluyeron que en su forma moderna la mayoría de las naciones africanas tienen solo una generación de edad y que los líderes africanos han sido entrenados por las antiguas potencias coloniales, lo que aumenta la necesidad de esfuerzos panafricanos entre los mismos panafricanos y personas africanas que están en el continente, así como entre las personas africanas que estamos en la diáspora, y la necesidad de promover el bienestar de África y sus descendientes. El único Congreso Panafricano que se ha organizado en el siglo XXI hasta ahora se ha celebrado en fases desde que el octavo Congreso Panafricano tuvo lugar en el 2014 en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo y en el 2015 en la Universidad de Ghana. Entre los acontecimientos significativos del octavo Congreso Panafricano cabe mencionar las resoluciones en las que se sostenía que los países árabes y occidentales debían compensar con las debidas reparaciones los daños infligidos a los pueblos africanos. Y esto debía perseguirse energéticamente. Debería haber un día en que los trabajadores africanos de todo el mundo se mantuvieran alejados del trabajo para marcar la necesidad de las reparaciones. Hay razones para que se reparen los daños económicos y psicológicos que el colonialismo ha causado a los pueblos africanos en todo el mundo y que continúan hoy en día a través de las políticas neoliberales. Las perspectivas, las funciones y las acciones de las mujeres africanas deben considerarse una prioridad primordial en todas las iniciativas del movimiento panafricano. Debería establecerse una política que incluya a la juventud en todas las fases de la futura labor africana y panafricana. Se debe comprometer a dedicar recursos y la creación y puesta en práctica de un nuevo plan de estudios panafricano que no solo enseñe cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que también enseñe a toda la infancia africana a verse a sí mismas y a sí mismos como africanos en primer lugar y solo secundariamente como miembros de Wolof, Bantúes, Bubi, Fang, Indoé, Combe, Bisio, Zulúes o cualquier otro grupo etnotribal. Desafortunadamente, a las naciones africanas solo se les permite participar en los esfuerzos de desarrollo económico facilitados por los supervisores internacionales, como el FMI y el BM, o sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la Unión Europea y los Estados Unidos. Este punto se ejemplifica aún más con los acontecimientos en el orden económico internacional como la conferencia del G20, que tiene a Sudáfrica como su única nación africana,
Como era de esperar, las políticas económicas de Sudáfrica benefician a la población de minorías raciales que se clasifica como blanca, incluso cuando la nación sigue soportando altos niveles de pobreza económica, subdesarrollo y empobrecimiento, y una población segregada o socialmente estratificada por ingresos y estatus económicos. El ejemplo anterior demuestra la necesidad de colaboración entre los pueblos africanos y los miembros de la diáspora, ya que las oportunidades de obtener educación y empleo en los estados desarrollados no africanos contribuyen poco, repito, las oportunidades de obtener educación y empleo en los estados desarrollados no africanos en Occidente contribuyen poco al desarrollo de África y de la diáspora. No importa cuántos reconocimientos de progreso reciba la diáspora africana, la primera persona africana, esto o aquello significa muy poco si esos individuos no intentan contribuir críticamente a la diáspora en masa. Me explico. El primer doctor honoris causa de Alemania negro, el primer ministro del Reino Unido negro, eso a mí qué me importa y cómo avanza a las masas africanas. El doctor honoris causa en no sé qué nigeriano que tal en Canadá, ¿a quién le importa? Tales ejemplos de progreso pueden deducirse como gradualismo y simbolismo, ya que celebran la aceptación de la economía política global, al igual que los pueblos africanos que tuvieron la oportunidad de recibir educación y empleo en las naciones desarrolladas durante el siglo XX. Como se señaló, el panafricanismo evolucionó en dos escuelas distintas durante el siglo XX. El panafricanismo racial, que busca unir a los descendientes africanos sobre la base de la clasificación racial y jerarquía social, y el panafricanismo continental, que buscamos unirnos en torno a los problemas que enfrentan el continente africano y los afrodescendientes en todo el mundo. En el siglo XXI ambas escuelas son más que necesarias, ya que las condiciones del colonialismo, la esclavitud y el racismo no han hecho más que transformarse y adaptarse a la economía global. Por lo tanto, también es necesario que los defensores del movimiento panafricano desarrollen sus tratamientos y se adapten al orden económico internacional actual. El panafricanismo es, sin duda, relevante en el siglo XXI. Sin embargo, la diáspora africana y los panafricanistas y las panafricanistas deben abordar varias cuestiones internas y factores exógenos. Las cuestiones que deben abordarse son importantes porque limitan la capacidad del panafricanismo y su aplicación dentro del orden internacional mundial. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre cómo puede el panafricanismo catalizar el desarrollo en África. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que puede ser comparo caro es un tesoro. No todo santo yo adoro, no todo aquel que finge ayudarte y acude a tu socorro. La vida puede ser injusta, la persona que más añoras es la que más te disgusta. Amor no correspondido asusta, pero con más humildad y menos orgullo todo se ajusta. Lo que no mata te hace fuerte, no puedes evitar vivir tampoco evitar la muerte. Yo nunca creo en la suerte, no creo que todo lo que llegue a tu vida llegue de repente. Mi riqueza no es el dinero, mi riqueza es todo aquello que no cambio por dinero. La familia es lo primero, la familia es todo aquel en los puros senderos. Papa God forgive them all. Paunending ya tamsumbo, aulotita kakavo. Left them talk bad no. Papa God forgive them all. Paunending ya tamsumbo, aulotita kakavo. I am a name when I training the cause I'm a time young veiling the life nobody go change me. Papa God don't stop for bless me oh. Money training the
better me nyanga feeling Indio. The life nobody go change me. Papa God don't stop for bless me, oh. Yeah, sé tú mismo. Aléjate del espejismo. Acércate hacia ti mismo. Acércate a quien te haga sentir bien contigo mismo. Relájate, reflexiona. Mira a tu alrededor. Bienvenidos de vuelta a la llave. ¿Cómo puede el panafricanismo catalizar el desarrollo en África? El desarrollo económico y la reforma de las políticas se ven impulsadas por la liberación política, pero las nuevas democracias africanas siguen experimentando un subdesarrollo económico. En Democratización in Africa, Progress and Retreat, Democratización en África, Progreso y Retroceso, Peter Lewis considera que se trata de la desconexión entre la democracia y el desarrollo. En su ensayo Crecimiento sin prosperidad en África, Lewis señala que tanto los funcionarios como la ciudadanía de promedio a menudo notan la desconexión entre los indicadores macroeconómicos y el desempeño microeconómico. Los datos sobre la pobreza y el desarrollo humano muestran pocas mejoras significativas. Y la ciudadanía informan de su desaliento cuando se les pregunta sobre las actitudes y las condiciones económicas. Esta paradoja plantea un desafío básico para las nuevas democracias africanas. Por muy deseable que sea la democracia por derecho propio, la liberación política no garantiza la regeneración económica ni la mejora del bienestar popular. Tampoco hay que tener en cuenta la tensión entre democracia y bienestar, la cual es evidente. Si bien las primeras observaciones de la democracia en África no superaron económicamente a los gobiernos africanos no democráticos, un estudio reciente de Brian Levy evaluó a 21 estados africanos entre el 1975 y el 2000 y encontró que los estados africanos que perseguían la democracia y las reformas económicas tuvieron más éxito que los estados no democráticos, como Guinea Ecuatorial. A pesar de las métricas utilizadas para evaluar el crecimiento económico en África, lo que llevó a la afirmación de Levy de que las democracias en África eran económicamente exitosas, tales métricas son engañosas, ya que ocultan dos limitaciones importantes. Primero de todo, en primer lugar, los estados africanos están bajo el ámbito del orden económico internacional, que garantiza que los estados no africanos se beneficien de la mano de obra africana más que los estados africanos debido a la extracción y a la economía basada en las materias primas. En segundo lugar, los estados africanos democráticos, que experimentaron progreso económico, también sufrieron las políticas del estado de bienestar, ya que el bienestar público de los ciudadanos no mejoró, lo que ilustra aún más el punto de que el crecimiento sin prosperidad en África. Los intentos panafricanos de desarrollo se centran en métodos de desarrollo liderados por africanos, por personas africanas, que superan las obstrucciones del capitalismo y buscan mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales de los estados de África, así como de la diáspora en masa independientemente de la geografía. Dicho esto, se podría suponer que si a los líderes africanos, a los jefes de Estado, a las instituciones y a los laicos de la diáspora se les diera realmente la oportunidad de colaborar y construir formas de catalizar dicho desarrollo, tendrían al menos un éxito moderado. Mientras que el continente africano es extremadamente diverso, con diferentes historias y culturas y pueblos, no es necesario un consenso absoluto. No es necesario que la gente que estamos en la diáspora y las partes interesadas en el continente africano nos pongamos de acuerdo sobre todos los aspectos de los enfoques de desarrollo económico y político. Solo tienen que ponerse de acuerdo para eliminar cualquier obstrucción y obstáculo al desarrollo, ya sea capitalista o no capitalista. ¿Cómo puede ser el capitalismo? ¿Cómo puede ser el panafricanismo revitalizado? Un enfoque de egalitarismo y humanitario,
Los estados africanos siguen estando dominados por políticas y económicamente por una minoría de ciudadanos globales que residen en países desarrollados. Nótese que algunos de estos individuos residen en el continente, mientras que los africanos solo son valorados aparentemente como mano de obra. Teniendo en cuenta la naturaleza del desarrollo en África, así como el legado de la esclavitud, el colonialismo y ahora los problemas contemporáneos del neocolonialismo, del racismo dentro de la diáspora, es importante considerar cómo la forma única de la diáspora africana de crear, sobrevivir y prosperar en condiciones extremas puede aplicarse al desarrollo político y económico en África. El desarrollo en África, en la era de la globalización, se ha producido bajo la guía de organizaciones internacionales y naciones desarrolladas con sistemas económicos capitalistas o socialistas, lo que en última instancia beneficia a las naciones extranjeras, a las organizaciones internacionales y no a los pueblos africanos, a la ciudadanía africana, más que a los africanos en masa. Esta relación debe ser mutuamente beneficiosa para que las poblaciones económica y socialmente marginadas de África experimenten un desarrollo ininterrumpido. Para que el siglo XXI sea testigo de la mejora del potencial del movimiento, los panafricanistas debemos de abolir la marginación de las mujeres africanas e integrar las perspectivas y aportaciones de las mujeres que han vivido en la primera línea y en la intersección del movimiento durante siglos. Históricamente, el papel de las mujeres africanas se ha reducido, pero los panafricanistas debemos ser conscientes de las hazañas y contribuciones políticas, económicas, militares, sociales y culturales de la mujer africana. Más allá de su papel histórico como reinas, guerreras, reinas liderando, estabilizando, restaurando y sanando e innovando procesos y actividades sociales, culturales, profesionales, políticas, económicas en naciones de todo el mundo, ninguna nación existiría ni funcionaría sin las contribuciones reconocidas o no de la mujer africana. El movimiento panafricanista debe de tener en cuenta estos hechos y reorganizarse o recalibrarse para que las mujeres africanas no solo sean vistas como iguales, sino también para que los mecanismos sociales e institucionales apoyen a las mujeres de la misma manera que las mujeres han apoyado los esfuerzos de los hombres afrodescendientes. Los estados africanos están bajo el ámbito del orden económico internacional que garantiza que los estados no africanos se beneficien de la mano de obra africana más que los estados africanos. Los panafricanistas también deben identificar mecanismos para trascender las limitaciones políticas, económicas y socialmente construidas e impuestas por ideologías y paradigmas políticos, económicos o socioculturales como la raza, la clase, el género, el sexo, la religión y la afiliación a un partido político. Por ejemplo, la clase media africana, internacional, afrodescendientes, podría practicar la teoría del suicidio de clase de Amílcar Cabral, de la que hemos hablado muchísimas veces en este programa, para fomentar conexiones con miembros de la diáspora que no tienen ingresos proporcionalmente más altos. Los panafricanistas deben de debatir, discutir abiertamente y activamente los problemas provocados por el mestizaje, reproducción sexual con personas fuera de la diáspora africana y el colorismo, que se relacionan directamente con lo que considero la política del sexo y la política de la raza. Los entusiastas panafricanistas necesitan comprender colectivamente las reglas tácticas de la llamada reproducción interracial o mestizaje y la jerarquía social basada en la tez de la piel o el colorismo, que son mecanismos sociopolíticos para marginar, reducir o domesticar su africanidad, su negritud, y acercarlos a las personas que se identifican como blancas. Por último, los panafricanistas deben identificar mecanismos para reducir la xenofobia en todas sus formas dentro de la diáspora africana, incluyendo, entre otras, la misoginia
homofobia, transfobia, discriminación étnica y religiosa, perjuicios contra los inmigrantes, elitismo, anti-indigencia, anti-intelectualismo, como hemos visto en Guinea Ecuatorial, gerontofobia, eso es la discriminación y miedo a los ancianos y a las ancianas, islamofobia y africanofobia, el miedo a África, conceptos relacionados, con el fin de generar un ejemplo de un método aplicable de desarrollo panafricano en el siglo XXI, y más allá se necesita una perspectiva más inclusiva y global que incorpore a todos los miembros de la diáspora. En lugar de buscar consenso entre los partidarios del panafricanismo, los proponentes deben emprender los objetivos del movimiento, crear espacios para que todos los afrodescendientes contribuyan y no perpetuar las prácticas deshumanizantes que se utilizaron para separar política, cultural y socialmente a los afrodescendientes. Ninguna nación existiría ni funcionaría sin las contribuciones reconocidas o no de las mujeres. Como ejemplo, tenemos que sugerir el egalitarismo negro. Esta es una filosofía de derechos humanos arraigada al panafricanismo y el egalitarismo. El egalitarismo negro busca promover la paridad cultural, social, económica y política de los afrodescendientes y del mundo en general, e inspirar a promover el pensamiento, los principios y las prácticas igualitarias. Si tal filosofía se utilizara y promoviera dentro de la diáspora, posiblemente podría mejorar el impacto que está teniendo negativo del capitalismo, que tiene sus raíces en el clasicismo y el imperialismo. El egalitarismo puede definirse como la doctrina de que todas las personas son iguales y merecen los mismos derechos y oportunidades. El egalitarismo es lo opuesto al elitismo, promueve una sociedad sin clases y promueve la noción de que todos los miembros de la sociedad merecen equidad y son iguales independientemente de su estatus social, político y económico. Al sintetizar el pensamiento panafricano como el egalitarismo, en el siglo XXI, el egalitarismo negro busca avanzar la paridad cultural, social, económica y política de los descendientes africanos y africanas e inspirar a promover el pensamiento, los principios y las prácticas egalitarias. El egalitarismo negro busca promover y facilitar el desarrollo de vínculos, paradigmas, campañas, entidades e instituciones y sistemas sociales, económicos y políticos que presenten, sirvan, desarrollen e incorporen a todos los miembros de la diáspora africana independientemente de su nivel educativo, nivel de ingresos, género, orientación sexual, nacional, etnia, residencia, ubicación geográfica y afiliación política o religiosa, también conocidas como situación política o económica. A tal efecto, los individuos incluidos, entre otros artistas, diseñadores, escritores, intelectuales, empresarios, filántropos, intérpretes, músicos, poetas, organizadores comunitarios, empresarios, científicos, ingenieros, tecnólogos, profesores o cualquier otra persona interesada en la acción colectiva para cambiar el status quo. Realmente deberíamos de trabajar juntos. Se puede deducir que la diáspora y el continente se beneficiarían. Así pues, esta es la visión del panafricanismo bajo egalitarismo, bajo un sistema económico que sigue las directrices del socialismo científico. Es imposible que tengamos un tratado del área continental africana de libre comercio que vaya a funcionar. Es imposible que tengamos paz, es imposible que podamos desarrollar las economías, que podamos tener una estabilidad social, que podamos proveer a nuestros hijos y hijas con un futuro que se merecen en el continente africano, a no ser que repensemos cuáles son los intereses que se están defendiendo cuando se hacen estas guerras.
En su día, Osagyefo Kwame Nkrumah nos alertó del peligro de la balcanización de África. Estos pequeñitos estados donde acabamos encerrándonos en nuestras rejas, en nuestras puertas, en nuestras rejas, en nuestras vallas. Pequeñitos, cositas, que no somos nada cuando miras a cada país solo. Si quitas Nigeria. Es increíble que pensemos aún, en vez de pensar primero como africanos o africanas o africanes, nos identifiquemos como Fang, Bubi, Ntumu, Oka, Bubi del norte, Bubi del sur. ¿Os dais cuenta de que esas divisiones no nos van a llevar a ningún lado? Nuestras poblaciones son minúsculas y estamos en un mundo globalizado. Panafricanismo bajo socialismo es la única solución, no solo para la guerra que está a punto de llevarse a cabo entre Burundi y la República Democrática del Congo contra Ruanda, o Ruanda más bien contra ellos, ¿no? Que ya lleva años financiando a rebeldes para desestabilizar esos dos países. No solo para ellos, pero también solucionará muchos de estas pequeñas cositas que vemos aquí donde cada nación se quiere hacer más pequeña. Y nos ayudaría, si tuviéramos una ideología panafricanista como marco continental, nos ayudaría a evitar las guerras que se están llevando a cabo, por ejemplo, en la República del Congo, en Sudán y en muchas otras partes de África, en Etiopía y en muchas otras partes de África. Es esencial que pensemos que el panafricanismo es la única solución. Y panafricanismo debe de ser bajo un marco egalitario, bajo una ideología socialista, porque es imposible que trabajemos si tenemos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la OTAN, las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos, dirigiendo cuál debe ser nuestras políticas para el desarrollo de nuestra gente. Nunca funcionará. Bueno, esto ha sido todo por hoy, programa 444. Nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis dónde encontrarnos. Okemve Nzue La Llave, Okemve Nzue La Llave en Facebook, Okemve Nzue gmail.com y si no, en nuestros canales de YouTube. Nuestro canal de YouTube, ya lo sabéis, pero para recordaros, nos podéis encontrar si ponéis el @La Llave Okemve Nzue Nsang 7138. Y recordar, otra África es posible. ¿Has venido pa' qué? Para hacer sufrir sin más. Has hecho sufrir a mucha gente aquí sin más. No eres bienvenido, la línea has cruzado. Has llevado a mucha gente aquí sin avisarlo. Así te llevarán como viniste, ¿sabes? Todo lo que has traído también se irá contigo, ¿sabes? El hombre es fuerte, con un poco de suerte. Luchamos contra ti hasta que por fin te alejes, ¿sabes? Una mañana apareciste sin ganas de volver y un montón de problemas sin poder resolver. No tienes intención de alguna vez retroceder. Con la fuerza de mis hermanos te venimos a barrer. Somos hijos de guerreros, hijos del tiempo, hijos de los hombres que vencieron los siniestros, hijos de doctores que trabajan por los nuestros. Somos los que cuidan aquí el universo. Del planeta, eso nos acecha, un beso al porvenir. Quiero expresarme con ganas para que valga la pena despertar en la mañana sin miedo a la cuarentena. He saludado a muchos pero pocos a mi lado. Bajo mi techo mucho miedo, eso ha sembrado. Ese 1 y ese 9 muchos ha marcado. Maldita sea esa pandemia que me tiene intrigado. Pedimos ayuda para no perder la fe. Entre ricos y pobres
pobres unidos otra vez. Por eso lloro, 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 lloro. Ya no me queda más lágrimas.